Motor eléctrico de corriente continua, segunda parte. Consumo de corriente, fuerza contra electromotriz. Un motor de corriente continua ha sido provisto de una polea y un freno para simular la carga. Un medidor de intensidad, amperímetro, indica el consumo de corriente. Al conectarlo en reposo, consume el motor una elevada corriente que, al aumentar el número de revoluciones, disminuye a la intensidad de vacío. Al cargarlo, marcha el motor más lentamente y la corriente aumenta. ¿Cómo se puede explicar el distinto consumo de energía? Tenemos el motor de corriente continua muy simplificado en el dibujo animado. El motor está representado como una espira conductora que gira en el campo magnético. Para la siguiente observación, dejamos fuera la representación del campo magnético. También la espira, como antes el motor, puede frenarse a través de una polea que gira simultáneamente. Ahora repetimos el proceso de la prueba, representado en dibujo animado. La corriente está simbolizada por las bolas rojas. Al girar la espira en marcha en vacío, circula una pequeña corriente. La corriente aumenta cuando la espira está frenada. A la espira conductora está aplicada la tensión de servicio constante U. En el bucle circula la corriente I. ¿Por qué no es constante esta corriente? Recordemos. Al girar una espira conductora en un campo magnético se induce en ella una tensión. La espira actúa como generador. A esta tensión la llamamos fuerza contra electromotriz U sub G. Y la corriente inducida en la espira I sub G, puesto que tiene la dirección opuesta a la corriente del motor. La tensión inducida depende de la velocidad con la que la espira gira en el campo magnético. Al girar la espira lentamente, U sub G es pequeña. Al girar más rápidamente, también U sub G aumenta. Al estar la espira parada, no se induce en ella ninguna tensión y U sub G es cero. Ahora representamos las dos funciones del motor de corriente continua por separado una sobre otra.
Arriba el motor, abajo el generador. En el motor actúan, pues, la tensión de servicio U alimentada exteriormente y la fuerza contraelectromotriz U sub G originada por inducción. Mientras que la tensión aplicada U es constante, aumenta y disminuye la fuerza contraelectromotriz UG, como hemos visto, en dependencia del número de revoluciones. Al ser frenado, el motor gira lento y U sub G es pequeña. Al marchar en vacío, gira rápido y U sub G aumenta. Al estar el motor parado, pasa a cero U sub G. En un motor de corriente continua hay que observar, pues, dos procesos. Por un lado es obligado a la rotación por la tensión de servicio. Pero por otro lado es también un generador cuando gira. Según la carga y el número de revoluciones, produce la fuerza contraelectromotriz U sub G. U sub G existe junto con la tensión de servicio U e influye sobre el consumo de corriente del motor. Pequeño consumo de corriente en la marcha en vacío. Gran consumo de energía con carga. De un modo simplificado se puede decir, la diferencia de tensión entre la tensión de servicio U y la fuerza contraelectromotriz U sub G determina la corriente del motor. Pequeña diferencia de tensión, pequeño consumo. Gran diferencia de tensión, elevada corriente. Un motor de corriente continua admite, pues, por el efecto de la fuerza contraelectromotriz, la energía eléctrica necesaria para su funcionamiento.